Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar lo que son los cromosomas artificiales, específicamente los cromosomas artificiales de bacterias y los de levaduras. Entonces, iniciemos con lo que son los cromosomas artificiales de bacterias. Estos, también conocidos como BAC por sus siglas en inglés, lo que se hace es extraer material genético del genoma de alguna especie en interés, ya dígase humano, gato, ornitorrinco, y se incorpora a un plásmido linearizado generando la circularización de este nuevo vector. Al meter esto, podemos acarrear mucha información. Ahorita vamos a ver cuánta información le puede caber. Ahora, a diferencia de un plásmido, el BAC solamente se puede dividir cuando la bacteria se va a dividir. Es decir, que una bacteria va a tener una copia del cromosoma artificial. Recordemos que el origen de replicación de los plásmidos es el que determina el número de copias. Y puede tener 5 copias, 15 copias, etcétera, o incluso hasta 500 copias en el caso del PUC. Entonces, a diferencia de el origen de replicación del BAC solamente le determina una sola copia. Entonces, ¿para qué sirven los BACs? Pues prácticamente sirven para hacer librerías de DNA, ya que tiene toda la información de los genes dentro del genoma. Es decir, promotor, región reguladora, en este caso 5', región reguladora 5', intrones y exones. Habrá algunos genes que no tengan intrones, habrá algunos genes que tengan un promotor específico, pero uno muy pequeño, sin necesidad de tener una región reguladora, etcétera, ¿no? Pero lo que importa aquí es que carrea esa información. Ahora, también sirven como librerías de genes porque podemos hacer secuenciación y mapeo de los bugs. Entonces, de hecho, antes la forma de que se trabajó con los genomas humanos para poderlos identificar cuál sería el código genético es utilizar bugs. Es decir, el genoma del humano se partió en pedacitos, se metieron en bugs y cada bug llevaba, o cada clona de bacterias que tiene un bug, llevaba o acarreaba una información en específico. Entonces, prácticamente la secuencia de DNA se fue construyendo haciendo una secuenciación de estos bugs. Fue algo muy complicado, ¿por qué? Porque en ese tiempo la tecnología no permitía una secuenciación masiva, sino se hacía una secuenciación por Sanger. Y recordemos que el método de Sanger lo que hace es que puede estar secuenciando fragmentos bien de 700 pares de bases. O sea, puede ser mayor o puede ser menor. Eso depende de mucho de la enzima, del equipo o de los oligonucleótidos diseñados. Pero también los bugs sirven para diseñar animales genéticamente modificados. Es decir, si este gen de interés, que puede ser de humano, yo le incorporo sitios homólogos a una secuencia del genoma del ratón, como sería el caso de el locus rosa 26, que es una región inocua, yo puedo hacer que cuando se haga el transgénico, le inyecto el bug al pronúcleo masculino y esperando que suceda la recombinación natural en la formación del cigoto, entonces la información que carga el BAC por sitios homólogos se va a recombinar con el genoma del ratón. Y de esa manera el ratón ya puede cargar la información del humano, que incluiría su promotor, exones, intrones y las regiones reguladoras. Este, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con los BACs? O sea, prácticamente yo puedo cortar y pegar como si fuera una clonación tradicional para hacer librerías genéticas. También puedo hacer construcciones que tengan mutaciones o deleciones de ciertas regiones, digamos, cambiándoles exones, poniéndoles sitios, tags o proteínas fluorescentes, y puedo insertarlo en los bags, haciendo esta recombinación por extremos homólogos. Pero también puedo valerme de otras tecnologías, como en el caso de los transposones. Recordemos que son genes saltarines. Y los genes saltarines tienen un sitio de reconocimiento para la transposasa, que son los ITRs, ¿no? Entonces, en este caso, se utilizan los ITRs de la transposasa piggyback. Entonces, prácticamente es el cromosoma artificial, se le mete el gen que nosotros queremos que se exprese y que esté flanqueado por los sitios ITRs, el 5' y el 3'. Si yo le incorporo esto a una célula y le pongo además la transposasa, que sería el piggyback, lo que va a pasar es que saca el gen del back y lo va a meter al genoma de la célula. Y después de esto, todas las células hijas ya tendrían esta región integrada. Es decir, hago una inserción directamente del genoma. Ahora bien, ¿qué elementos son importantes para la construcción de un back?
Al principio un back va a funcionar como si fuera un plásmido, es decir, el precursor del back va a ser un plásmido y se va a comportar como un plásmido. Pero ya cuando construimos el back requiere, bueno, al insertar, por ejemplo, una secuencia de hasta que 350 kilopares de base, es decir, muy grande, requiere la maquinaria del plásmido F. Y para ello puedo trabajar con el ORI-S o el ORI-B, que son orígenes de replicación específicos para la maquinaria de REP-E. Es decir, va a controlar el número de copias mediante esta maquinaria y mediante estos orígenes de replicación. Además, necesita, digamos, una vez que ya se genera una copia de este cromosoma artificial, necesita comportarse como un cromosoma. Y es decir, cada vez que la célula se divida en dos células hijas, el cromosoma artificial también se tiene que dividir homogéneamente para que cada una tenga o acarree al back. Entonces, viendo este ejemplo, tenemos los sistemas de dos organismos distintos, el sistema SOP y el sistema PAR. Entonces, el SOP y el PAR necesita tres componentes: una NTPasa, una proteína de unión al centrómero y un centrómero, que son conocidos como SOP-A, SOP-B y SOP-C, o PAR-A, PAR-B y PAR-C. Entonces, como vemos en la imagen, en el caso de los SOP, nada más tenemos A, B y C. En el caso de PAR, tenemos PAR-C1, PAR-C2, PAR-A y PAR-B. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Entonces, iniciamos aquí. Tenemos una bacteria que tiene el cromosoma artificial. En este caso, el cuadro en azul sería el centrómero. Digamos, si estamos hablando de SOP, sería SOP-C. Y luego se le une a este centrómero la proteína de unión, que sería PAR-B. Bueno, SOP-B. Bueno, en este caso son PARs, pero es lo mismo. SOP o PAR-B. Y además también se expresa SOP-A. Pero si se dan cuenta, aquí no pasa nada. Cuando la célula va a entrar en división, se genera la copia por el sistema de Rep-E, y entonces se le une SOP o PAR-B al centrómero y la proteína A va a estar pendiente. Cuando empieza la división o el proceso de división, lo que va a pasar es que PAR-A se va a meter entre las regiones de PAR-B y entonces va a generar una polimerización de esta proteína, y prácticamente lo que va a hacer es que va a empujar a los dos cromosomas artificiales hacia los extremos. Y de esta manera, cuando la célula se divida, cada célula hija va a tener un cromosoma artificial. Ahora, se han hecho experimentos para saber qué tan importante es esta maquinaria de SOP-A, SOP-B y SOP-C, o PAR-A, PAR-B y PAR-C. Y entonces tenemos ¿no? Entonces, en el A nos está mostrando que tenemos los tres elementos. En este caso, para SOP-A es una TPasa, SOP-B es la proteína adaptadora, la proteína de unión al centrómero, y SOP-C es el centrómero. En una bacteria wild type en una bacteria que tiene esos elementos en su forma wild type, cada vez que la célula se divida, cada célula hija se va a quedar con un cromosoma artificial. Pero en una mutante donde se le quitaron estos tres elementos, si se dan cuenta, los dos cromosomas artificiales van a quedar de un lado. Entonces, cuando las células se dividan, una célula hija va a quedar con dos cromosomas artificiales y la otra sin ninguno. Entonces, estos tres elementos, A, B y C, son necesarios para que se pueda dividir hacia los extremos en la división celular. Ahora bien, yo les había comentado que el precursor de los BAC es un plásmido. Y entonces vamos a ver estos ejemplos. Al ser un plásmido, podemos utilizar sistemas de clonación muy similares a los que se han visto en otros videos. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el PSMART BAC 2.0, dice que tiene el ORI-B, que habíamos dicho que es necesario, el ORI-2, que en este caso el ORI-2 es el ORI-S, y REP-E, que es la proteína que va a inducir la replicación de nuestro vector. Y tiene los elementos SOP-A, SOP-B y SOP-C. Pero además va a tener otros elementos que, perdón, aquí no están, pero ahorita vamos a ver en otro plásmido, que son necesarios para que se pueda duplicar el plásmido o multiplicar el plásmido. Y, por ejemplo, en este caso, el gen de resistencia a cloranfenicol. Entonces, aquí tiene un sitio múltiple de clonación, donde yo puedo meter, en este caso, las regiones del cromosoma, utilizando enzimas de restricción y una ligación o una ligasa. Pero además tenemos vectores que están linearizados. Y al estar linearizados en estos extremos, por ejemplo, aquí se cortó con EQR1, pues prácticamente yo puedo meterlos si tuviera, por ejemplo, la maquinaria de topo, es decir, de la topoisomerasa.
Recordemos rápido cómo funciona esta tecnología, que son plásmidos linearizados que tienen unidos covalentemente la topoisomerasa. Y cuando yo agrego un producto, ya sea en este caso con extremos cohesivos para EQR1, pues prácticamente lo que va a hacer la topoisomerasa es tomar esos extremos, en este caso del inserto, que es mi región del cromosoma, y, y va a circularizar el plásmido. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo sucede esto y para que vean que solamente podemos medio predecir cuáles son los resultados, pero no sabremos hasta que se haga la secuenciación. Entonces, para ello, vamos a trabajar con una librería de gato, bueno, de una región del cromosoma de gato. Solamente es una porción muy pequeña. ¿Por qué? Porque si les paso la información completa y su computadora o mi computadora no tiene la capacidad suficiente, entonces se nos va a congelar, en este caso, el programa de SnapGene o incluso la computadora completa. Y vamos a trabajar con el vector PBAC4, que sería este de aquí. Entonces vamos a hacer el ejemplo y para ello me voy a salir. Voy a abrir el pack 4, que sería este de aquí, y además voy a abrir mi librería. Ay, aquí está, mi librería. Pues copio esto, me voy a Chrome y voy en una ventana pegar lo de la librería. Entonces, aquí tengo yo la secuencia que les decía de la región cromosómica de gato. Entonces voy a copiar todo y voy a irme a SnapGene. Entonces voy a ponerle File, New File y pego todo esto. Lo creo. No me van a salir características, ¿por qué? Porque recuerden que SnapGIP trabaja con una base de datos y si los genes o algunas propiedades no están en su base de datos, no los reconoce. Entonces, esta región del cromosoma de gato es una región del cromosoma 4 y que tiene un peso más o menos, bueno, no más o menos, de 169.378 pares de bases. ¿Sí? Entonces, la única enzima que es específica es FC1, pero no nos va a servir. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, vamos a ver el plásmido. El PBAC E4 tiene los elementos como el ORI-P, digamos, en este caso es un ORI específico del Epstein-Barr, un gen de resistencia a clorafenicol, el ORI2, que si le doy doble clic me dice que es también conocido como ORI-S, que es el que habíamos mencionado que se necesite para el plásmido F, o la maquinaria de replicación del plásmido F, es decir, para generar solamente una sola copia. Tiene a REP-E, que es el elemento que se necesita para duplicar, en este caso, el cromosoma artificial, a SOP-A, SOP-B y SOP-C. Tiene otros elementos que se mantienen del plásmido, digamos, cada vez que se construye un plásmido y se quedan algunos elementos. Por ejemplo, este promotor de mamífero, aquí tiene otro promotor de mamífero, un sitio de locación de SB40, pero esta región no nos interesa mucho ahorita. Tiene sitios de recombinación como LOXP511 y, bueno, nada más tiene LOXP511, que sirve para hacer la recombinación CRE-LOXP. Digamos, si quisiera integrar todo este plásmido a un cromosoma artificial humano, podría hacerlo por la tecnología de recombinación CRE-LOXP. Tiene un promotor T7 y solamente actúa si está la polimerasa T7, pero además tiene este origen de replicación. Si le doy doble clic, me dice que es el origen de replicación de PUC, del plásmido de la Universidad de California. Y este es un origen de replicación artificial que me genera hasta 500 copias del plásmido. Es decir, tenemos este elemento que me genera una copia y este elemento que trabaja con 500. Y en este caso, el que funciona como cuando es un plásmido es este. Y además tiene el gen de resistencia a ampicilina. Quiere decir que las bacterias las puedo seleccionar con ampicilina y con cloranfenicol. Ahora bien, si vemos, solamente aquí tenemos marcadas una, una enzima, un sitio para una enzima de restricción que es para BAMH1, que lo tengo duplicado. Entonces, esta enzima es la que voy a utilizar para poder hacer la construcción del BAC. Entonces, si yo utilizo BAMH1 en este plásmido, lo que puedo observar es que todo lo que está en medio se va a ir y todo lo que está afuera se queda. ¿Qué es lo que se pierde? El origen de replicación para un alto número de copias. ¿Cuál se queda? El del ORI2 o el del ORI-S, que es el que me genera solamente una sola copia para el back. Entonces, si yo voy a clonarlo aquí,
voy a trabajar con BAM-H1. Entonces selecciono el segundo BAM-H1 y el primer BAM-H1 para que me seleccione el plásmido, excepto lo que no quiero. Entonces lo copio, voy a irme a un Word, bueno, o sí, a un Word, vamos a ir a trabajar en Word. Digamos, aquí tenía la información, la voy a borrar. Y entonces la pego. A ver, regreso aquí y ahora me voy a ir al cromosoma de gato. Entonces, como voy a trabajar con BAM-H1, voy a ponerle aquí que quiero a la enzima, escoger enzima, y os quito esa, y le voy a poner, y quiero a BAM-H1. Y entonces, si se dan cuenta, en esta porción del cromosoma 4 de gato, tenemos muchos sitios para BAM-H1. Recordando que las enzimas de restricción son un mecanismo de defensa de las bacterias para protegerse de los fagos o DNA extraño. Entonces, prácticamente, la bacteria no tiene regiones para BAM-H1, tiene la enzima y si el fago tiene BAM-H1, lo va a cortar. Entonces, de esa manera, linealiza su genoma y las exonucleasas hacen su trabajo y lo eliminan. Pero en el caso de cromosomas de mamíferos que son mucho más grandes, sí va a tener esa secuencia repetidamente en todo el genoma. Entonces, por lo menos en esta porción vemos que tiene muchas. Ahora, como tiene muchos sitios y yo le puedo limitar la adición de la enzima, quiere decir que no me va a cortar siempre todos. En el plásmido sí. ¿Por qué? Porque nada más tiene dos sitios. Pero en este caso, en el ADN genómico, puede cortarme aquí y acá, y en otra región puede cortarme de aquí a acá, y en otra región puede cortarme de aquí a acá, y puede ser que en otra región me pueda cortar de aquí hasta acá. Entonces quiere decir que todos esos fragmentos pueden incorporarse a mi plásmido y puedo tener cromosomas artificiales de diferente tamaño. Los de interés son los más grandes. ¿Por qué? Porque son los que cargan más información. Entonces voy a hacer el ejercicio. Digamos, yo sé que para fines prácticos por Snapkin no voy a trabajar con una región más grande de 50,000 pares de bases. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esta que tiene 39,000. Ustedes pueden trabajar con esta, por ejemplo, o hay otras personas que pueden trabajar con esta u otras con esta. Y así de variable, como ustedes lo van a hacer, es la variabilidad que pueden tener, en este caso, mis clonas obtenidas. ¿Sí? Por eso es que nos quedamos con los backs más grandes y las librerías solamente les podemos predecir, pero no sabemos la secuencia que tiene hasta la secuenciación. Entonces, les decía, yo voy a trabajar de aquí a acá, 32,500. Entonces voy a copiar, bueno, para empezar, voy a seleccionar características, agregar característica, y le voy a poner aquí región clonada. Lo hago porque voy a necesitar esta información para mi construcción. Entonces selecciono de aquí a acá. Recuerden que lo selecciono tocando uno, pongo Shift, sin soltar Shift, selecciono la otra región, copio y lo pego adelante. Ahora sí, copio todo, voy a Snapchain, pongo File, New File y lo pego. Ojo, si ustedes seleccionan y sale lineal, solamente tienen que seleccionar, espérenme, déjenme poner el cursor. Ya está. Tienen que seleccionar aquí, si lo quieren lineal o circular. Si no le sale nada de información, le pueden poner aquí detectar características comunes. Y le ponemos crear. Ok. Ya tengo la información de mi vector. En este caso es mi back. Vamos a poner el nombre que se llame back-gato, bajo, cromosoma, bueno, CH4. CH4. Listo. Ahora, para que se vea bonito, voy a poner las características sobre la línea y voy a ponerle en View, Font Size y el Biggest, es decir, que se vea grandote. Entonces tengo aquí a SOP A, a SOP B. No me aparece SOP C, pero puedo irme directamente al back, seleccionar SOP C, copio, Control C o Command C, Control F, Enter. Y entonces le voy a poner ahí Control T, le voy a poner que ahí es SOP C y le pongo otro color. Por ejemplo, amarillo, no, amarillo no, porque es de los orígenes de replicación, este verde. Ok, entonces ya tengo SOP A, ese SOP B, le puedo cambiar el color, un color anaranjado,
y SOP-C. Entonces, SOP A la vamos a poner de color azul. Ok. Si se dan cuenta, ya no está el origen de PUC, pero sí está el ORI2. Entonces, recuerden, el ORI2 o la ORI-S es el que funciona por rep-E. Entonces, solamente me genera una copia, pues en este caso ya no por plásmido, por cromosoma artificial. Ahora, voy a seleccionar o voy a identificar aquí la región que yo cloné. Entonces, eso que dice región clonada, la toco, la copio, control F o command F, lo pego y entonces lo tengo ahí. Y entonces le voy a poner características, agregar características, que es la primera opción. Le voy a poner un color bonito, digamos ahí ustedes lo deciden. Y le voy a poner aquí cromosoma, cromo- crom- cromosoma 4. Digamos, lo ideal sería ponerle la región, pero no tengo esa información. Pero le voy a poner aquí que es de Felis gatos, o sea, de gato. Y le pongo OK. Entonces, por ejemplo, si aquí yo buscara a BAMH1, escoger enzimas, le pongo BAMH1. El problema que voy a encontrar, ay, control lo puse, BAMH1. El problema que voy a encontrar es que va a estar repetido. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hicimos lo del cromosoma, pudo no haber cortado estas regiones de aquí y entonces pues se la llevó. Entonces, ustedes van a tener, o si hacen el ejercicio, van a tener tamaños diferentes. En mi caso, todo esto son 46 kilopares de bases para este back de gato. Ahora, me voy a ir con la información de los jacks. Entonces, ¿qué son los jacks? Los jacks son cromosomas artificiales de levaduras, por sus siglas en inglés. Se conocen también como vectores shuttles. ¿Por qué? Porque amplifican en bacterias y también sirven para amplificarse en levaduras. Entonces, cuando se duplican bacterias, utilizan la maquinaria de replicación de bacterias. La ventaja que tiene a diferencia del otro es que si cuando yo lo pase a las levaduras, el origen de, por ejemplo, del PUC ya no funciona. ¿Por qué? Porque no funciona en levaduras, pero sí en bacterias. Y todo inicia, o su precursor en este caso, sería otro plásmido. Un plásmido que vamos a cortar con tres enzimas. Entonces, la enzima SNAP-B1, que, digamos, para este plásmido en particular, el PJAK3, que es una enzima que hace un corte romo. Y con BAMH1, que si se dan cuenta, los tiene unidos. Ahora, debemos de considerar que las levaduras tienen cromosomas parecidos a los de nosotros, que son lineales, tienen un centrómero y tienen dos telómeros. Entonces, cuando corto con SNAP-B1, lo que voy a hacer es que inserto yo el genoma bueno, de la secuencia de la región de los cromosomas que estoy trabajando. Y cuando corto con BAMH1, los extremos, que son los telómeros, se liberan y entonces se linealizan. Y este vector ya lo puedo insertar en levaduras y las levaduras lo van a tomar, lo van a aceptar y cada vez que la levadura se divida, el cromosoma también se va a dividir. Entonces, el principal uso es para formación de librerías, pero igual, si mi DNA tiene sitios de recombinación homólogos a la región rosa 26 del ratón, del cromosoma del ratón, o si le pongo este sistema de la transposasa, yo puedo generar animales genéticamente modificados que tengan la inserción por recombinación homóloga en el cromosoma, bueno, en la región del cromosoma que yo quiero, o si lo hago yo por transposones, va a ser de forma azarosa, pero se va a insertar la información, ya sea en células o en los animales genéticamente modificados. Entonces sirven para las dos cosas. Ah, cosa importante. Los animales que se producen utilizando VAX como precursor se llaman ratones VAX. Y los animales que se utilizan con JAX se llaman ratones JAX. Entonces, es por esto, ¿no? Porque se ponen estas cosas para que puedan acarrear el genoma. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y para eso vamos a trabajar con el plásmido PJAK3, que primero funciona como plásmido y después ya como cromosoma artificial. E igual, vamos a trabajar con la región del cromosoma de gato. Entonces, déjenme, abro el PJAK3, lo tengo por acá. Listo. Entonces lo hago grandote para que sea más fácil verlo.
Y además de eso, hay que ver las características. Entonces, se dan cuenta, nada más tiene este origen de replicación. Le doy doble clic y me dice que es el origen de replicación PUC. Es decir, que en las bacterias, cuando funciona como plásmido, puedo tener hasta 500 copias por bacteria. Tiene gen de resistencia a ampicilina, es decir, las bacterias las voy a seleccionar con ampicilina. Y el resto de las características son para la levadura. Entonces, vemos que tiene los dos telómeros que se pueden liberar con BAMH1. Vemos que tiene esta región que se llama CEN4, que de hecho ahí dice que es el centrómero para S. cerevisiae. Este, y tiene, digamos, parte importante, estos genes, TRPV1, URA3 y GIS3. Bueno, estos sirven para hacer la selección de las levaduras. No se utilizan antibióticos de selección. A estas moléculas se les conoce como marcadores ausotróficos, como ahí lo menciona. Y prácticamente necesita al precursor de los aminoácidos para generar el aminoácido. Es decir, si le pongo el gen TRP1, me va a generar triptófano. Si le pongo URA3, me genera uracilo. Y si le pongo GIS3, me genera histidina, siempre y cuando tenga los precursores. Eso quiere decir que al medio de cultivo de las bacterias no le voy a poner ni triptófano, ni uracilo, ni en este caso histidina. Bueno, ahorita vamos a ver con la de histidina. Es una cosa distinta. Entonces, si yo no le pongo esos elementos, la levadura no va a sobrevivir. Pero las levaduras que hayan incorporado el Jack, al tener estos elementos, pueden en este caso producirlos y sobrevivir. Es la forma de seleccionar en este caso las levaduras. No las matamos con genes, bueno, con antibióticos de selección, sino que les quitamos nutrientes para que las levaduras que tengan el Jack puedan generar la molécula que necesitan. Ahora, tenemos en este caso SNAP-B1, y SNAP-B1 es una enzima de restricción, un sitio para enzima de restricción que genera un corte romo. De hecho, ahí se muestra que es TAC-GTA. Y BAMH1 me genera cortes cohesivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es insertar, digamos, vamos a hacerlo por pasos. Insertar lo que queremos en SNAP-B1. Entonces, me voy, digamos, trabajo con, en este caso, el DNA genómico del gato, e igual, digamos, vamos a quitar BAMH1 porque en este caso no se trabaja con BAMH1, se trabaja con SNAP-B1. E igual que BAMH1, SNAP-B1 tiene secuencias repetidas en todo el genoma. Y en esta porción del cromosoma, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene entre 13 y 14 sitios. Igual, se puede clonar, digamos, puedo clonar de aquí a acá, puedo clonar de aquí a acá, puedo clonar de aquí a acá, puedo clonar de aquí hasta acá. Entonces, por cuestiones prácticas, por SnapGene, vamos a trabajar con una secuencia pequeña de menos de 50 kilopares de bases. Por ejemplo, de aquí a acá son 63, se pasa. Pero de aquí a acá son 43. Entonces, voy a ponerle Control T o Command T. Le voy a poner aquí región clonada Jack. Recuerden que eso sirve para después hacer mi mapa. Ok. El otro era la región clonada del vaca. Ahora, selecciono. Algo importante. Mm, bueno, no tan importante. Vamos a hacerlo así. Esta región clonada del Jack la voy a copiar. Me voy a ir a Word. Es que lo vamos a hacer por pasos, no directo. Y lo pego. ¿Sí? Entonces, como yo lo corté con Snap B1, vamos a poner a Snap B1 y le vamos a poner que sea, aquí en View, vamos a poner que sea el origen. Ok. Vamos a ver la secuencia. Entonces, si me dan cuenta, solamente me aparecen los últimos pedazos, GTA. Entonces, de esa manera vamos a seleccionar todo con Control A o Command A, copio, me voy a Word, ay, aquí está Word, y lo pego. Selecciono todo otra vez, Control A o Command A, para Mac y para Windows, Control E. Ahí. Entonces copio, me voy al Snapgene, abro un archivo nuevo y lo pego.
Le pongo crear. Ah, pero es circular. Si no lo puse desde el principio, lo voy a poner aquí. Ah, bueno, otra vez. Entonces le pongo control N, control V, y le voy a poner que sea circular aquí y crear. Ahora, como no me aparecen las características, yo las puedo buscar aquí arriba en Features y le puedo poner detectar características comunes y agregar los 14. Entonces, todavía no lo he determinado, pero todo esto seguramente es del cromosoma de gato. Y aquí viene GIS3, URA3 y TRP. ¿Qué es lo que sigue? Sigue liberar, digamos, ya tengo esto, lo vamos a poner sobre dice la línea, lo vamos a hacer grandote para que se vea mejor. Y recuerden que la forma de liberar los telómeros, que no están marcados aquí, los voy a marcar. Me voy al plásmido, selecciono un telómero, le pongo copiar, control F, control V. Entonces aquí tengo uno, vamos a ponerle ahí telómero, color rosa, ¿ok? Y le pongo next abajo y aquí está el otro telómero. Control T o Command T, telómero, color rosa y ok. Ahora, recuerden que los telómeros se liberan con Bambach 1. Entonces voy a poner de hecho aquí va a haber un problema. Resulta que cuando yo hago el jack, tengo que hacerlo todo de un solo jalón, o sea, poner Bambach 1 y además Snap B1. Pero quiero que se queden con esta parte, por eso es que solamente voy a seleccionar Bambach 1, pero de los telómeros, ¿va? Entonces voy a ponerle aquí, buscar encima, quitar todo, Bambach 1. Listo. Entonces, va macho uno, aquí tengo los de los telómeros y tiene regiones porque el cromosoma los tiene, pero recuerden que lo estoy haciendo por pasos. Entonces, lo que yo quiero es liberar eh, esta región, esta de aquí. Si hago eso, se libera GIS3 y entonces debo de tener cuidado porque a mis levaduras ya no les puedo quitar histidinas en su medio. Pero si voy a liberarlo, voy a seleccionar de aquí a acá y lo voy a copiar. Abro uno nuevo, File New, y lo pego. Ya es lineal, le voy a... Ah, para detectar las características. Eh, ay, espérame, déjame quitar esto. Circular, double standard. Ajá. Igual, para detectar las características, le voy a poner crear, características, detectar características. Ya me las encontró, son 12 y las pongo acá. Les voy a poner todos sobre la línea y los voy a hacer que se vean grandotas. Entonces, vean, tiene el centrómero aquí, tiene la región del cromosoma, que de hecho ya puedo buscarlo directamente. Lo copio, lo busco y lo identifico. Entonces le pongo el color que yo desee. Pongo ahí que es el cromosoma 4. Digamos, no sabemos la región, pero sabemos que es de Felis catus. Y vemos que tiene el centrómero, pero no tiene los telómeros. Entonces vamos a identificar los telómeros. Nos vamos a ir a el PJAC. Bueno, el PJAC. Y aquí hay que tener cuidado. Vean, cuando corto con BAMH1 este telómero, vean que cuando se corta, se quedaría desde aquí hasta allá, ¿no? Hacia adelante. Entonces, esta G que se quita, no hay problema. Pero cuando me voy al segundo telómero, la secuencia, vean lo que pasa. BAMH1 me corta la puntita del telómero. Entonces, si yo copio todo el telómero, no me lo va a identificar. Entonces, seleccionan desde aquí, que es donde lo que queda, miren, aquí está. Y desde aquí es lo que queda del telómero. Y me voy hasta el inicio del telómero. Copio y ahí en este. Y le voy a poner control, command F o control F, control V o comando V. Y entonces me lo identifica aquí. Entonces aquí tengo mi primer telómero. Entonces le pongo características, agregar características, le pongo telómero, le vamos a poner telóm, tenía un color rosa y la flecha es hacia la derecha.
Y si le pongo next, me identifica el otro. Entonces aquí le pongo otra vez características, agregar característica, le pongo telón, le pongo el color rosa y la flecha iría hacia la izquierda. Ok, entonces ahora sí, este cromosoma que acabo de construir, que sería un Jack, ahí, gato CH4, sería el nombre que le voy a poner, tiene los telómeros en los extremos y un centrómero. Las voy a seleccionar quitándoles, en este caso, uracilo y triptófano en el medio, y el origen de replicación y el LAB-R, que es el de resistencia, ya no funcionan en la levadura, solamente funcionan en la bacteria. Pero recordemos que porque el plásmido es un precursor. Entonces tiene otros elementos que ahorita no nos interesan, pero prácticamente así se construiría un cromosoma artificial de levadura. Entonces, si lo quiero hacer bueno, si lo quiero diseñar para animales genéticamente modificados, le pondría los sitios de recombinación para la transposasa o los sitios homólogos a la región que yo quiero insertarlo en el cromosoma de el ratón o de una célula que voy a trabajar. Entonces, espero que eh, a ver, ahí está. Ahí está. Entonces, espero que sea fácil de entender cómo es que trabaja con los cromosomas artificiales. Digamos, ya sabemos, bueno, podemos entender ahora que ya no son algo muy complicado de trabajar. Digamos, todo eso se hace cuando se trabaja en, en el laboratorio, pues no se tiene control de qué es lo que se inserta, pero la secuenciación nos estaría identificando las regiones. Entonces, como regularmente la secuenciación, si yo nada más quiero la región del cromosoma porque utilizo oligonucleótidos específicos, entonces, pues nada más me va a estar diciendo la información de la secuencia que se insertó. Pero si trabajo con los vectores, yo puedo estar haciendo la construcción in sílico de mis secuencias. Entonces, sería todo por hoy y espero que les haya agradado. Hasta luego.